Estaban a mitad de la fiesta y se fue la luz. Iglesia, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para compartir la palabra. Los invito al libro o al Evangelio de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 una historia muy particular, emocionante, que tal vez muchas veces leemos de otra manera, en otro contexto, con otras aplicaciones, pero hoy vamos a mirarla a la luz de Jesucristo, que es la manera como nosotros debemos interpretar y leer las escrituras. Y vamos a leer la historia del milagro de las bodas de Caná. Y así como nosotros muchas veces hacemos una aplicación ahora que estamos entrando en el tiempo de Navidad, recordamos esa historia, ¿no? De la natividad del Señor Jesús, cuando están buscando de pronto posada ahí en Belén y no encuentran. Y bueno, toda la historia que ya conocemos, que recordamos ahorita en diciembre. También pensamos en estas tres cosas que llevan lo que nosotros conocemos como Reyes Magos, ¿no? La Biblia dice que son sabios de Oriente, que es la mirra, el incienso y el oro. Y esas tres cosas podemos hacer una aplicación del Señor Jesús, ¿no? De su propósito, de aún sus motivaciones y de todo el proceso que iba a tener que vivir a lo largo de su vida. Así también es este milagro de Caná. Vamos a leerlo de esa manera, pensando en el Señor Jesús y cómo esto aplica a la vida del Señor Jesús. Es decir, que vamos a ver cómo este milagro que tal vez parezca insignificante, fuera de contexto, y recordamos que es el primer milagro que hace el Señor Jesús, pues vamos a ver cómo esto se aplica a la misma vida del Señor Jesús y nos puede hablar profundamente a nuestra vida. Así que vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2 del Evangelio de Juan, que dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí las 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de purificación de los judíos, en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el vino, el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Así que vamos a desglosar un poco este pasaje, vamos a hacer un pequeño estudio para que podamos extraer la mayor cantidad de cosas, ¿no? Que nos puedan servir para nuestra vida diaria y para el conocimiento también de Cristo, que es una de las cosas que de pronto pues más nos interesan a nosotros, poder conocer al Señor Jesús y su propósito en la tierra. Así que hablando un poco del contexto, Juan es uno de esos evangelios que utilizamos para evangelizar, ¿no? Muchas veces cuando queremos presentar la palabra a una persona, le decimos: empieza leyendo el libro de Juan, o lo presentamos desde Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que debemos tener eso en mente porque va a ser bien importante a la hora de poder estudiar este pasaje y que nos sirva para poder tal vez presentárselo a otras personas. Así que este es un evangelio para evangelizar. El evangelio de Juan tiene una particularidad con el número 7. Sabemos que en la cultura judía el número 7 es bien importante porque se relaciona directamente con la perfección de Dios. Por eso hay muchas repeticiones de 7. Y en el libro de Juan vamos a encontrar continuamente que se repite el número 7. 7 milagros, 7 palabras, 7 partes aún. Se divide algunos temas de Juan. Así que el número 7 es bien importante, pero en este pasaje vamos a ver algo bien diferente, algo que rompe esos esquemas, que nos va a ayudar también, ¿no?
Los milagros tienen una finalidad de dar la gloria a Dios y demostrar que Jesús es el Hijo de Dios para que puedan creer en Él. Si ustedes recuerdan, muchas veces los fariseos y los escribas le están diciendo al Señor, bueno, danos una señal, muéstranos un milagro para que creamos que lo que tú dices es verdad. Y en el libro de Juan podemos ver que, aunque el Señor Jesús sale de esas tentaciones que le quieren poner los fariseos y de esa arrogancia tal vez o de esa incredulidad, vamos a ver cómo Él a través de milagros constata y reafirma el mensaje que Él está dando de que Él es el Hijo de Dios, que Él es realmente el Mesías y lo vamos a poder ver en este milagro, que es uno de los primeros milagros que el Señor hace. Así que esto demuestra que el Señor Jesús realmente es el Hijo de Dios para que puedan creer en Él, ¿no? Y después lo dice al final, ¿no? Que la gente creía en Él a través de este milagro y lo podemos ver en todas las historias, ¿no? Todas las historias de milagros, al final la gente creía en Él. Así que esta es la finalidad de los milagros. Entonces vamos a empezar a desglosar esta historia, ¿no? Y estos primeros versículos del capítulo 2 y lo vamos a dividir en tres partes. Tres temas bien importantes de este pasaje. El primero es la boda. El primer punto es la boda. Hay muchas cosas que están sucediendo en este contexto de la boda y cosas que de pronto vamos a aprender que nos van a servir para entender el contexto y todo lo que está sucediendo, ¿no? Porque nosotros de pronto tenemos en nuestra mente las bodas que se hacen actualmente, ¿no? Como la logística que se hace, ¿no? El orden de la boda, la comida, que es una de las cosas que tal vez más llama la atención de las bodas. Aún hay gente que va a las bodas simplemente a comer. Entonces, es bien interesante, ¿no? Pero las bodas en esa época eran muy diferentes a las bodas que nosotros hacemos en la actualidad. Entonces, dentro de la boda podemos encontrar otras tres cosas, que la primera de ellas son los servidores. La falta de vino en esta boda es como que falte el agua por 2 días. En la ciudad de Tunja, que es en la que nosotros nos encontramos, en la que se encuentra nuestra iglesia, últimamente ha faltado el agua porque han estado haciendo arreglos, porque han habido algunas fallas, se han roto algunos tubos y entonces nos han cortado el agua. Y esta falta de agua es una cosa terrible porque uno da por sentado que hay agua, ¿no? Y de pronto uno va a la cocina y abre el grifo y no hay agua. Y ahora, como que no estábamos preparados para que no hubiera agua, entonces nos hace falta. Y, y la falta de vino en estas bodas era prácticamente igual. El vino era una cosa supremamente importante, que si faltaba, pues la boda iba a ser un desastre, iba a decepcionar a los que estaban ahí dentro de esa boda. Entonces es como si a nosotros nos faltara el agua por 2 días. Imagínense qué haríamos nosotros sin agua por 2 días. No nos bañamos, no podemos cocinar, no podemos lavarnos, lavar cosas que tenemos que lavar. Sería una cosa terrible, ¿no? Entonces, pensémoslo de esa manera, que falte el vino en medio de una boda es algo terrible, catastrófico. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender la desesperación de estos servidores y el afán también de María por ayudar a estos servidores y a los novios en última, ¿no? Para que la fiesta no sea un desastre. Y lo otro es que estas bodas duraban 7 días. Imagínense, o sea, es una locura pensar en una boda que dure 7 días. Si ahora los que se casan eh, piensan en tantas cosas que hay que organizar, que la decoración, que los invitados, que a quién vamos a invitar, ¿no? Que cuántas personas vamos a invitar, que no, que eso se va a ir mucha plata, que empezamos a recortar por aquí, por allá. Imagínense una boda que dura 7 días. Ahora imagínense que en la mitad de esos 7 días se acaba el vino, pues realmente se acaba la boda y no se cumple el propósito de la fiesta de 7 días. Entonces sería como un fracaso, es como si no hubiera habido boda. Sería, de pronto lo podríamos mirar como un mal precedente, ¿no? O de pronto como un mal augurio, ¿no? De pronto nosotros que somos así bien agoreros, sería un mal augurio para nuestra fiesta, ¿no? Entonces el Señor Jesús potencia el desastre para un beneficio, ¿no? Como lo decíamos al principio, para la gloria de Dios. Entonces lo que de pronto en principio fue un mal augurio se transforma en una total bendición para, no solamente para la gente y los servidores, sino también para estos que se están casando o que se casaron.
Lo segundo dentro de este primer punto es la fe de María. Ahí lo encontramos en el versículo 5, que dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María ya tenía todo el milagro precedente también a esto, ¿no? Eh, su fertilización, aún siendo virgen, todo esto que sucede ahí en medio del parto, ¿no? Cómo llegan de pronto los reyes magos, como nosotros lo conocemos, los sabios de Oriente, y María ya tiene en su mente todas estas cosas que han pasado, aun cuando se encuentra de pronto con su familiar y salta este bebé, cuando se encuentra con Elizabeth, salta el bebé dentro de su vientre, ¿no? Y ahí María tiene todas estas cosas ahí dándole vueltas en su cabeza, ¿no? Dice la palabra que María guardaba todas estas cosas en su mente y meditaba. Así que María trae toda esta carga de fe y cuando llega este momento, María está llena de fe. María está llena del conocimiento de quién es el Señor Jesús. Y aunque este es uno de los primeros milagros, digámoslo así, públicos, con los que comienza el ministerio del Señor Jesús, podemos ver que María, a pesar de que no había visto milagros así como los que de pronto se necesitaban en ese momento, ella sabe que el Señor Jesús puede hacer algo. Por eso les dice a los servidores: hagan todo lo que Él les diga. Y esta fe de María provoca o promueve este milagro, ¿no? Este milagro que vemos ahí en las bodas de Caná. El propósito de los milagros es que la gente crea. María ya creía en Jesús por el milagro en su propia vida, o los milagros en su propia vida. Al confiar en Jesús, hizo que otros creyeran en Jesús y eso trajo bendición aún a gente que no se dio cuenta. Muchas veces nosotros entendemos la fe como el autoconvencimiento, como actitud positiva frente a las dificultades y a los retos de la vida diaria, pero una de las cosas más importantes de la fe es la obediencia. María llevó a la gente a que obedeciera a Dios en fe o a que obedeciera al Señor Jesús en fe. Así que esto nos enseña y podemos hacer una parte que la fe de María es la que nosotros debemos tener, no una fe que se queda en el conocimiento, en las buenas intenciones, sino una fe que obedece. Cuando obedecemos al Señor Jesús, realmente provocamos que las cosas pasen. Y lo tercero, aquí en este punto número uno, es el agua. Esta agua es importante, igual de importante que el vino. Es agua que es necesaria para la purificación, como lo dice ahí en los versículos, ¿no? Que esta agua estaba destinada para la purificación. Y si nos metemos en el contexto, sabemos que en esta época pues no tenían agua así a la mano, les tocaba ir a buscarla, sacarla de pozos. Es decir, que el agua era contadita, como nosotros decimos, ¿no? Tocaba tasarla. Pero aunque este agua era necesaria, ellos tenían que despojarse de ese agua para poder ver la gloria de Dios. Esta es una obediencia que no es fácil, porque iban a seguir llegando invitados, iban a llegar o iban a necesitar purificar cosas, al limpiar de pronto el menaje que tenían, ¿no? Los utensilios de la cocina de pronto, ¿no? Porque es una fiesta de 7 días, ¿no? Recuerden. Entonces el agua iba a ser también un elemento fundamental. Y ellos, a pesar de que tienen que desprenderse de esto tan necesario, lo hacen en obediencia al Señor Jesús y a las palabras de María. Así que Juan utiliza este símbolo para hablarnos de una transformación espiritual. Hay de pronto cosas en nuestra vida que nosotros estamos apegados ahí, ¿no? Y el Señor Jesús quiere hacer algo diferente, quiere transformarnos, quiere promovernos espiritualmente y nosotros seguimos aferrados ahí a una cosa, ¿no? De pronto pueden ser en nuestra vida momentos que tuvimos con el Señor, encuentros con el Señor, de pronto cosas que sucedieron, milagros, oraciones contestadas y nos quedamos allí y no seguimos avanzando en este proceso de transformación espiritual, de crecimiento espiritual. Así que algo nuevo está ocurriendo, algo que traerá alegría y bendición, no solo momentánea, sino eterna. Esto sucede ahí en ese contexto, pero sucede también en nuestra vida. Debemos seguir avanzando, no pegarnos a cosas que espiritualmente de pronto nos han funcionado, esquemas, cosas que aprendimos a hacer. El Señor quiere siempre estar en esa creatividad, transformando y haciendo cosas nuevas, porque esa es la naturaleza de nuestro Dios, todo el tiempo estar en continuo cambio. Por eso el Señor Jesús en algunos apartes también les dice que Él quiere hacer algo nuevo, ¿no?
y quiere poner ese vino nuevo en esas tinajas, en esas recipientes, pero que ellos son odres viejos, ¿no? Y si echamos vino en odre viejo, pues se va a romper. O si ponemos un remiendo nuevo en una tela vieja, pues va a jalar y se va a romper más. Entonces, el Señor Jesús siempre nos está incitando y nos está llevando a que nos estemos transformando y que no nos quedemos en un cierto punto. Otro ejemplo que nos ayuda de pronto a entender esto de la transformación y del poder del agua es, si recuerdan, en el Antiguo Testamento hubo una escena, ¿no? Con Moisés, cuando están en el desierto y empiezan a surgir una, como una, como una pandemia, digamos, de serpientes. Hay una proliferación de serpientes, empiezan a salir y empiezan a picar a la gente y la gente se empieza a morir, se empiezan a enfermar por las picaduras de las serpientes. Y Dios le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo el que mire esa serpiente va a salvarse, ¿no? Se va a curar. Y Moisés lo hace y funciona. Y la gente que es picada mira la serpiente de bronce y se salva. Pero si miramos más adelante, ya estamos en el templo, ya se ha construido el templo, ya la gente está en otro tipo de contexto. Pero ¿qué había dentro del templo? La serpiente de bronce. La gente seguía mirando la serpiente de bronce, seguía prácticamente adorando la serpiente de bronce, porque no se transformaron, sino que se quedaron en ese punto de la historia donde la serpiente funcionó y fue algo que Dios les dijo que hicieran. Pero ya no debían seguir aferrándose a esa experiencia espiritual, sino que debían transformarse. Es más, ya estábamos en el punto de que estamos en el templo donde la presencia de Dios está, donde la magnificencia de Dios se manifestaba constantemente y ellos seguían adorando a esa serpiente de bronce. Por eso nuestra mente tiene que ser transformada continuamente y seguimos avanzando en estas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Así que hay un versus, es decir, como un contraste, una confrontación entre dos cosas, entre la estructura, entre el rito, entre la religiosidad, los esquemas que de pronto tenemos y el nuevo pacto, ¿no? Esa relación personal y esa alegría. Son dos cosas con las que el pueblo de Israel tuvo que luchar cuando tuvieron al Señor Jesús ahí, porque ellos tenían sus estructuras, sus pensamientos, las cosas que de pronto habían aprendido a hacer, toda esa carga de tradiciones, y el Señor Jesús trae una nueva cosa, ¿no? Que es de la que habla Isaías, ¿no? Que aquí yo estoy haciendo un camino en el desierto y van a haber ríos en la soledad. Y el Señor les está hablando del Señor Jesús. Y todas esas estructuras empiezan a luchar con este nuevo pacto que trae el Señor Jesús, con esa relación personal, porque ellos están acostumbrados a ese esquema del templo, donde solamente unas pequeñas o unas pocas personas pueden entrar ahí al lugar santísimo, donde pueden disfrutar de la presencia de Dios, pero el Señor Jesús rasga esta separación que hay entre el pueblo y Dios. Y ahora podemos tener una relación personal con Dios. Por eso es que el Señor Jesús nos dice continuamente que yo soy el camino al Padre y sin Él nadie puede ir a ese Padre que es nuestro Dios. Y la alegría, ¿no? El agua y el vino, o el vino también nos habla mucho de esa alegría. Cuando hay agua y cuando hay vino, en medio de la celebración, pues realmente hay alegría, porque están los dos componentes que son más importantes. Así que también podemos pensar en el agua y el vino como el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo utiliza estos dos símbolos para mostrarnos que hay alegría, restauración, renovación, que hay algo que está sucediendo en nuestras vidas, ¿no? Y no es un agua muerta, no es un agua estancada, es un agua que corre, como dice la Escritura, para salvación, que salta para vida eterna. El segundo punto es el vino, este elemento tan importante, ¿no? El vino se puede relacionar con la alegría, como estamos viendo, con la vida social y aún con la salud. Eh, en las cartas que Pablo hace a Timoteo nos muestra un poco de esto, ¿no? Pablo hace referencia a que Timoteo tiene de pronto unos problemas gástricos y le dice, toma vino para que puedas tener de pronto mejoría en tu salud. Es decir, que podemos encontrar que el vino servía también de manera medicinal. En esta historia del buen samaritano también encontramos que se utiliza el vino de una manera medicinal, ¿no? El aceite
y el vino, que también son símbolos del Espíritu Santo. Así que el vino es una cosa bien importante. Pero en el simbolismo recordemos que se puede relacionar con la alegría, con la vida social y con la salud. El vino para nosotros también representa la sangre de Cristo. El domingo pasado tuvimos ese recordatorio de la Santa Cena, que es una de las cosas que el Señor Jesús nos pide que hagamos continuamente, que recordemos el sacrificio de Cristo, que recordemos esa sangre derramada por nuestros pecados y que recordemos también que Él vuelve por su iglesia. Así que el vino para nosotros representa esa sangre de Cristo que nos produce salvación. Es decir, que si tenemos ese símbolo del vino de la sangre de Cristo en nuestra vida, eso va a traer alegría, nos va a permitir poder relacionarnos de una manera diferente con el mundo, con nuestros hermanos, aún con la gente que de pronto no conoce al Señor Jesús, porque tenemos ese vino, esa alegría en nuestras vidas. Así que eso cambia de pronto nuestra realidad y nuestra forma aún de ser. También lo podemos entender porque cuando tomamos vino, cuando vemos a las personas que en el ejemplo malo se embriagan, se emborrachan, como decimos nosotros, pues ya no son la misma persona. Si es una persona de pronto que es taimada, que es de pronto que no le gusta hablar mucho, cuando vemos que esa persona toma vino o se empieza a embriagar, pues esa persona es totalmente diferente, como que se le suelta la lengua, empieza a hablar, si estaba triste está alegre. Y bueno, el vino como que tiene como unas consecuencias, unos efectos diferentes en cada persona, ¿no? Hay algunos a los que les dan sueño, hay otros a los que se vuelven más alegres, hay otros que se vuelven más habladores y etcétera, ¿no? Ya de pronto lo hemos visto en cada uno de nuestros contextos y eso nos sirve a nosotros para saber que la sangre de Cristo en el símbolo del vino transforma nuestra vida, nos hace ser diferentes, es inevitable. Así que podemos ver el vino en ese simbolismo en nuestra vida. Y aquí nos habla de una calidad superior. Aquí nos dice el maestresala se sorprende, ¿no? Porque la costumbre era servir primero el vino que era el mejor, ¿no? El bueno, para que la gente lo pudiera saborear. Pero aquí como que se cambian los papeles y ya estamos a mitad de fiesta y el maestresala dice, bueno, tú dejaste el mejor vino para el final, ¿no? Y parece que le causa sorpresa, pero le parece bien, ¿no? Es un vino de calidad superior. Ahí nos dice que el vino no solamente era bueno, sino que era el mejor vino, tal vez el mejor vino que esa persona había probado. Y es lo que el Señor Jesús y Dios hacen en nuestras vidas. Nosotros esperamos una cosa y el Señor Jesús supera nuestras expectativas, nos da la excelencia, nos da lo mejor. Y en el simbolismo, haciendo el paralelo, podemos encontrar que nuestro Dios nos ha intentado salvar desde el momento en el que pecamos, ¿no? Recordamos ahí el huerto del Edén, recordamos que ahí hubo una separación entre Dios y los hombres, y desde ese mismo instante Dios empezó a planear, ¿no? A cranearse cómo poder salvarnos, ¿no? Y eso lo vemos a través de toda la historia. Si hacemos un recorrido bíblico, una y otra vez el Señor está generando ideas y estrategias para poder salvarnos, ¿no? Y ese podemos decir que es el vino bueno, porque todas esas estrategias que el Señor Jesús y que Dios se imaginó durante toda la historia o que nos dio, requerían sangre, ¿no? Un sacrificio para perdón de pecados. Recordemos que la sangre en el simbolismo es el vino, ¿no? Hay un vino que es bueno, que nos perdona, sí, que nos sirve para salvar nuestra vida, pero que el vino que Él nos da en este nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, es el vino excelente y es el que llega al final de la historia, ¿no? O sea, de todo lo que pasó antes, ahora como que en medio de esta fiesta de 7 días, en el día tal vez 5, digamos, el Señor nos da este vino que es excelente, ¿no? Que nos muestra que el Señor Jesús puede cambiar, ¿no? El orden de las cosas. Él reservó el mejor plan para el final, que es los tiempos en los que nosotros estamos viviendo, que son los tiempos que nosotros llamamos los tiempos de la gracia. El vino nos habla de la necesidad también de compartir a otros, ¿no? Eh, Recordamos que el vino lo utilizamos en el símbolo como vida social. ¿En qué contextos utilizamos el vino? Pues nosotros de pronto ya no tomamos el vino o las bebidas embriagantes como lo hacíamos cuando estábamos en el mundo,
pero si lo pensamos, se utiliza en contextos de socialización, ¿no? Donde se reúnen de pronto los amigos, donde hay una fiesta, donde hay una celebración, en las bodas. Entonces se utiliza en contextos sociales, básicamente, ¿no? Pero el vino nos tiene que llevar a pensar también en que este mensaje de salvación, en que este vino excelente, esta estrategia que Dios utiliza para salvarnos, este plan mejor, es necesario compartirlo con otros. Debemos llevarlo a otros, debemos compartir esa copita de vino con otras personas para que ellos también puedan acercarse a Dios y ser salvos y ser parte de este nuevo pacto. Así que el vino es un símbolo de bendición, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el paralelo que estamos haciendo. El Señor ha reservado este vino excelente, de mejor calidad, para nosotros. El vino nuevo, que es el Mesías, supera todos los ritos judíos. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque el agua se utilizaba para un ritual de purificación, ahí no lo menciona, ¿no? En el pasaje. Hay un ritual de purificación, pero el Señor Jesús transforma este ritual y nos da algo que supera todos los ritos, que es su propia vida. Es la salvación que podemos encontrar en Él. Así que ya no dependemos de los rituales, ya no dependemos de la burocracia que supone la religiosidad que tienen ellos, ¿no? Ya no tenemos que depender de pronto de la tradición, que era uno de los grandes problemas de los fariseos, sino que ahora dependemos del Señor Jesús. Es decir, que esto que Dios hizo superó todas las cosas que pudiéramos hacer, pensar y aún decir anclados a esta tradición. Y los judíos tuvieron que luchar mucho con esto. Por eso ahí podemos entender que el Señor Jesús, a través de este milagro de las bodas de Caná, está haciendo un paralelo con su propia vida. O aún el escritor nos está mostrando eso, que hay un paralelo entre el milagro que está sucediendo y lo que el Señor Jesús nos quiere mostrar a través de su propia vida y su propio sacrificio. Y el último punto, el tercer punto, es el 6. No es que es el 6 punto o el sexto punto, sino que el número 6 es bien importante. Como yo se los decía al principio, eh, Juan utiliza mucho el número 7 y para los judíos es supremamente importante el número 7, pero aquí lo que vemos es el número 6. ¿Por qué? Porque el número 6 se relaciona en la cultura judía con el hombre. Y aquí vemos unos esfuerzos grandísimos del hombre por solucionar un problema, ¿cierto? Y haciendo el paralelo, nosotros siempre tuvimos problemas por querer solucionar los problemas con nuestra fuerza. Es decir, si nosotros queríamos ser salvos, teníamos que esforzarnos por adquirir esa salvación. Es decir, teníamos que ir al templo, teníamos que hacer sacrificios, teníamos que aún poner nuestra mano sobre el sacrificio y que el sacerdote degollara eh, ese animalito, ¿no? Ya fuera un buey, ya fuera un cordero, una ovejita, lo que fuera. Nosotros teníamos que ser partícipes y hacer ese esfuerzo por ser salvos, por ser perdonados. Pero aquí el Señor Jesús nos está mostrando que en este nuevo proceso espiritual, ya el número 6 tiene que ser transformado en el número 7. Es decir, que nuestra fuerza ya no sirve, sino que Él nos da un nuevo camino mucho más excelente, como lo veíamos en el punto anterior. Así, aquí podemos ver cómo se relaciona ese esfuerzo humano por purificarse, ¿no? Tenemos aquí que tenían el agua preparada ahí en las tinajas para poder purificarse ellos, pero el Señor Jesús utiliza esa misma agua para cambiar esa estructura mental y ya no es el agua lo que nos purifica, sino que es esa agua transformada en vino, lo que transforma nuestra vida. Así que podemos ver cómo Dios llena esas 6 tinajas con un vino milagroso y diferente, que es representado, ¿no? Y que representa ese nuevo pacto. Cómo a pesar de nuestros esfuerzos, Dios puede transformar y darnos purificación y salvación. Aquí estos servidores del primer punto se salvaron, digámoslo así, de cierta forma, porque me imagino yo que al ser ellos servidores y al estar, eh, digámoslo, a cargo de toda esta ceremonia, pues consecuencias tenían que haber. De pronto el dueño de casa o la persona que estaba a cargo, el maestresala, los iba a castigar, ¿no? Y al ver el milagro del Señor Jesús o al Señor Jesús ejercer este milagro en ellos,
pues le salvó las patatas, como dicen en algunos países, le salvó la vida. Y sucede lo mismo en el ejemplo. Dios nos da este nuevo pacto que nos salva, ¿no? Que ya ellos, yo no sé qué estaban haciendo, qué estaban pensando, cómo vamos a conseguir vino. Yo no sé si se pensaron ponerse a hacer vino en ese momento, porque ya también tenían la ventaja de que pues ya había pasado cierto tiempo, ya las personas estaban de pronto un poco embriagadas, ya no tenían de pronto tanta conciencia de lo que estaba sucediendo y de pronto dije, no, pues consigamos cualquier vino, no, no pasa nada. Pero el Señor Jesús les dice, no, aquí la salvación la trae el Señor Jesús. Es decir, ellos reciben lo que estamos mencionando, que es la purificación y la salvación. Y también nos habla de la llenura. Cuando vemos hasta dónde tenían ellos que llenar estas tinajas, dice que las llenaron hasta el tope, hasta arriba. Y es inevitable que cuando uno llena un recipiente hasta el tope se bote, ¿no? Se riegue un poquito. Es más, ellos seguramente tenían que moverlas y cuando las movieron seguro se desbordó. Y así nos habla la palabra que es la bendición de nuestro Dios, que es sobreabundante, es decir, que se desborda, que pasa los límites. Y así es la salvación de nuestro Dios en nuestra vida, pasa los límites, supera todas nuestras expectativas. Se puede relacionar esta llenura también con la llenura del Espíritu Santo. Hay una sinergia entre estos dos conceptos de la salvación de Dios, de este nuevo pacto, y también con la llenura del Espíritu Santo. Es decir, que cuando recibimos este nuevo pacto, cuando creemos en la salvación del Señor Jesús, el Espíritu Santo entra a operar en nuestras vidas y empieza a llenarnos de Dios, empieza a llenarnos y a desbordarnos de Dios. Y esto es algo que es como un testimonio de lo de que realmente hemos sido salvos, de que realmente hemos aceptado este nuevo pacto y que somos salvos. Es una evidencia de que hemos sido salvados, que el poder de Dios, que el Espíritu Santo en nosotros se desborda, que pasa aún nuestras incapacidades, nuestras limitaciones y empieza a orar realmente Dios a través de nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos sobre todo, podemos encontrar que todas las personas que reciben la salvación de Dios son llenas del Espíritu Santo. Y hay evidencia de eso, ¿no? Empiezan a hablar en otros idiomas, empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a profetizar, empiezan a hacer milagros porque se desborda y supera nuestras capacidades y empieza a operar el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo a través de nosotros. Así que en este milagro podemos ver que todo lo que sucede, que cada símbolo que podemos utilizar nos sirve para pensar en lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que Él ha hecho, su propósito, su sacrificio, ¿no? El propósito de cada cosa que Él hizo y cómo Él transforma nuestra vida y nuestras capacidades, porque ya no depende de nosotros, sino que depende de lo que Él ha hecho de pronto en su vida y sobre todo en la cruz del Calvario, que era el propósito máximo que podemos encontrar. Así que cuando pensemos en este milagro, pensemos en eso. Pensemos en el Espíritu Santo, pensemos en el nuevo pacto y pensemos en lo grande que ha sido el Señor Jesús para salvarnos a nosotros. Así que, iglesia, quedémonos con eso y démosle gracias a Dios por ese nuevo pacto que Él nos ha entregado y cómo su gracia ahora nos desborda y nos supera en todo sentido. Así que, iglesia, Dios les bendiga, que tengan un excelente resto de noche.